Bienvenidos, hermanos, gloria a Dios, a este culto dominical. Hermanos, a continuación vamos a adorar al Señor con nuestros diezmos, ofrendas y primicias. Usted no está limitado a las riquezas de este mundo debido a que tiene acceso a los recursos celestiales. Vamos a ver la palabra en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 8, en el versículo 9. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Gloria al Señor, hermano. Jesús se hizo pobre para que nosotros pudiésemos ser ricos. Jesús se despojó de su condición de Dios y quiso ejercer su ministerio como hombre con el propósito de enseñarnos. Jesús es el Hijo del Dios eterno. Era semejante al Padre. Todo lo que el Padre poseía le pertenecía al Hijo. Él era rico en un nivel muy superior al que nosotros nos podamos imaginar. En el reino de Dios, ser rico es como decía el apóstol Pablo, que aprendimos o aprendieron a vivir en la riqueza o en la abundancia, o aprendimos también a vivir en escasez y dependiendo de la voluntad de Dios. Cuando un cristiano coloca su corazón en las cosas de lo alto y en la obra del Señor, aunque tenga pocos bienes, él se convierte en rico y tiene acceso a todo lo que Dios posee. Entonces nosotros somos ricos y somos poseedores de la salvación, de la salud, de la provisión, de la protección, de la paz, de la seguridad y de la prosperidad financiera. Le damos gracias al Señor y yo quiero que oremos por estos diezmos, ofrendas y primicias. Levantamos la mano al cielo y declaramos: Señor, consagramos estos diezmos, ofrendas y primicias para gloria de tu nombre. Son tuyos. Ahora este dinero es santo. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido tu bendición para que conforme a la fe de cada uno, el compromiso que tenemos cada uno contigo, Señor, tú nos bendigas por el hecho de dar, porque tu palabra dice que tú amas al dador alegre y el que da, recibe. Señor, nosotros recibimos las promesas que están establecidas en la palabra de Dios y danos, Señor, esa capacidad para trabajar, danos ideas, danos estrategia, danos, Señor, las oportunidades que nosotros necesitamos para trabajar y hacer riquezas para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos de la Iglesia de la Paz de Maturín, sean todos bienvenidos a este culto familiar. Bienvenidos también los vecinos, amigos e invitados. El Señor los bendiga grandemente. Hoy, hermanos, tenemos un tema que es continuación de una predicación anterior, donde hablamos de el espíritu del rechazo. Podemos hacer un breve resumen de lo visto. Recuerdo que les colocamos un desafío a cada uno de ustedes con el propósito de que ustedes pudiesen examinarse y dadas las características del espíritu y dadas las condiciones por las cuales él podía entrar, ¿verdad? Ustedes podían hacer un análisis y analizarse y darse cuenta si de alguna manera ustedes tienen alguna influencia del espíritu de rechazo. Habíamos dicho que el espíritu de rechazo, nadie era, como se dice, nadie estaba eximido de ser afectado de una u otra manera de este espíritu, ya sea en un menor o mayor grado. Vimos cuáles eran las manifestaciones de este espíritu y yo les dije que en una próxima entrega íbamos a hablar de cómo sanar las heridas del rechazo.
La palabra base de esta prédica está en Isaías capítulo 53, en su versículo 3. Hablamos de nuestro Señor Jesús, donde el profeta Isaías en el capítulo 53 dice de él casi 700 años antes de que Jesucristo viniera al mundo, dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Jesucristo fue quien recibió una de los más grandes traumas del rechazo, pero Él lo hizo por nosotros, para que nosotros hoy pudiésemos estar aquí al frente como miembros del cuerpo de Cristo, cumpliendo el propósito para el cual Él nos llamó y para que podamos ayudar a otros a superar sus problemas espirituales. En el mismo orden de ideas, ¿verdad? Yo quería primero comenzar a dar, cuando yo tenga este tipo de prédicas de liberación, comenzar a explicar algunos principios para que nuestra iglesia, en especial aquellas personas, aquellos líderes y aquellos miembros de la iglesia que se desempeñan como discipuladores, pudiesen tener una idea básica de lo que es la liberación, como dijo Jesús en una oportunidad, que es el pan de los hijos, es el pan de los hijos de Dios, la liberación, y que es uno de los ministerios que Jesús prácticamente ejerció durante su ministerio en la tierra, aparte de los que ya habían ejercido en el Antiguo Testamento, fue uno de los pocos, echar fuera demonios y la liberación. Quiero hablarles de las situaciones que no permiten que una persona sea liberada. Y quiero que estén muy atentos a esto porque tiene relación con los puntos que voy a mencionar a continuación. Las personas no creyentes no pueden ser objeto de liberación, por supuesto, son personas naturales y no son nacidas en el Espíritu. Segundo, las personas recién convertidas al Evangelio, es un gran error nosotros tratar de liberarlos. Hay que esperar que ellos crezcan en el Espíritu, crezcan en el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Y se afirmen, se consoliden en los caminos del Señor. Personas sin compromiso con el Evangelio. Hay personas que simplemente muchas veces vienen a la iglesia, domingueros, o personas que solo quieren recibir del Evangelio, pero no quieren dar nada, no sirven en la iglesia, no prestan servicio, etcétera. Personas no bautizadas. Las personas no bautizadas no pueden recibir, no deben recibir liberación, de hecho, no van a ser liberados. Las personas que no se congregan, tampoco. Las personas que no se congregan, hay personas que son inestables, que a veces van a un culto y van a otro, o van a uno y no van al otro. Entonces, esas son personas que también están metidos en este aspecto número 3, en el punto número 3, que son personas que no tienen compromiso con el Evangelio. Personas que se niegan a perdonar a alguien. Acuérdense que es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros perdonemos a nuestros deudores, como dice la palabra. Y en séptimo lugar, personas que viven en yugo desigual. Pueden ser cristianos, pero viven en yugo desigual, o sea, con una persona que no es convertida. Si son cónyuges, el cónyuge es no convertido. Y también personas que viven en concubinato. Recuerden que Dios es un Dios de orden y Dios nos manda a que nosotros nos casemos, tengamos una unión estable por medio de la ley del hombre. El matrimonio por civil es el único matrimonio que Dios acepta. Ese matrimonio que nosotros llamamos el matrimonio eclesiástico es una bendición de la unión conyugal. Yo quería también hablarles, y eso les va a aparecer en pantalla, ¿verdad? Un modelo de consejería para la liberación. O sea, esto vendría a representar un triángulo,
donde el análisis o mapeo es el primer paso. En segundo paso o segundo punto está de que una vez que se han analizado las causas de una determinada circunstancia o maldición, ¿verdad? Se llevan esas causas a la crucifixión, a un proceso de humillación, confesión, arrepentimiento, perdón, renuncia, restitución, reconciliación, etc. Y una tercera parte que se denomina evaluación. La evaluación vendría a ser la confesión de esa persona una vez que ha pasado por este tratamiento de liberación, el cual tiene que estar orientado y guiado por su discipulador. Es fundamental que la persona que va a estar sujeta a un proceso de liberación, esa persona sea guiada por su discipulador o en su defecto por una persona especializada en, en este ministerio pues llamado liberación. Hay tres aspectos del proceso de liberación que yo quiero mencionar. La liberación es más un proceso de reeducación del creyente que de un momento. Me explico lo siguiente. Nosotros hablamos en el culto anterior, me recuerdo en la parte introductoria, de que nosotros no creíamos en esos shows que presentan algunas iglesias donde hacen liberaciones públicas, donde hablan con los demonios, etcétera, etcétera. Pues da la apariencia de un show y es hasta mal visto por muchas personas y muchos creyentes. Y resulta ser que nosotros creemos más en la consejería cristiana basado en la palabra de Dios a través de un proceso de reeducación de la persona, donde aquí hay tres pasos en este proceso de liberación o de la consejería de liberación. El primero, que es la regeneración, que esa persona va a ser regenerada a través de la etapa del discipulado. Él se va a ir discipulando y por medio de ese discipulado, esa mentoría o esa consejería, él va a ser liberado. Eso representa un 10% del total de su proceso completo de liberación. Luego viene la liberación en sí. Una vez que usted es discipulado, que usted confiesa, que usted es transparente con su discipulador, usted va a ser aconsejado de seguir una serie de pasos, por supuesto, todo basado en su comunión con el Espíritu Santo. El principal guía de todo este proceso es el Espíritu Santo, no es el discipulador, es solo un instrumento del Señor en este proceso de discipulado, pero todo está basado en la unción del Espíritu Santo, en la revelación del Espíritu Santo, en la guía y dirección del Espíritu Santo para este proceso, en esta segunda parte que llamamos liberación y que constituye el 10% del proceso y un 80% que se lo damos a el proceso de reeducación del creyente, donde verdaderamente ese creyente va a ir por un proceso donde va cambiando su identidad espiritual, su identidad sexual, su identidad familiar y una serie de aspectos adicionales, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver que la persona va a ir cambiando de sus valores, de los valores que tenía en el mundo. Si robaba ya no roba más y se convierte en una persona honesta basada en los principios de la palabra. Este proceso representa, como ya yo les dije, un 80% de ese proceso de liberación del creyente. A continuación, hermanos, vamos a aplicar el proceso de crucifixión en 6 puntos principales. Hablamos que el proceso de crucifixión de las causas de una maldición de rechazo van a estar sometidas a
a unos principios fundamentales como son la humillación, la confesión, el arrepentimiento, el perdón, la renuncia, la restitución, la reconciliación, la reeducación, etc. Entonces, yo quería colocar como primer punto de ese proceso de crucifixión de un espíritu o de una causa que está causando un espíritu de rechazo, en que la persona tiene que tener una identidad clara de quién es en Cristo. Debemos saber qué es lo que Dios dice de mí y no solo creer lo que Dios dice de mí, sino apropiarme de eso. Lo que me hace verdaderamente hijo de Dios es que yo entienda que Jesús murió por mí en la cruz y aceptar que Jesús murió en la cruz por mí y que es mi salvador personal y es el dueño y señor de mi vida. Eso es principalmente esa identidad de hijo. Nosotros somos hijos de Dios por adopción en el Espíritu y en consecuencia de eso nosotros somos herederos de las promesas de Dios. Todas las promesas que están aquí contenidas en esta Biblia Sagrada nos pertenecen como herederos y somos coherederos con Cristo. O sea que nosotros tenemos las mismas habilidades, el mismo espíritu que tuvo Jesucristo, el Espíritu Santo está con nosotros y el mismo Jesucristo lo dijo, ustedes harán cosas mayores de las cuales yo hice. Entonces eso es parte de la parte de coherederos en Cristo. Entonces muy importante, y ustedes ya ven la razón cuando nosotros hablamos de aquellos puntos que se debían cumplir para que una persona pudiese ser liberada. Una persona que no es creyente o una persona nueva convertida no va a tener esta claridad. El segundo punto al que me voy a referir es de que la persona ser liberada, todo cristiano, tiene que ser aceptado por Dios. Tenemos que tener claridad de que nosotros, apreciados hermanos, queridos hermanos, nosotros no somos un accidente, nosotros no nacimos por accidente, ni por ninguna circunstancia, ni por casualidad. Mi nacimiento es consecuencia de la providencia de Dios. ¿Qué quiere decir providencia? Que en mi nacimiento intervino Dios. O sea, fue Dios quien permitió que yo viniera a este mundo. ¿Y para qué yo vine a este mundo? Para cumplir un propósito de Dios. Todos venimos a cumplir un propósito de Dios. Que unos lo atiendan el llamado y otros no, eso ya es problema de cada quien. Pero nosotros, esa es nuestra función, predicar el Evangelio, explicarle esto a la gente y que el Espíritu Santo los convenza de pecado. A veces creemos que somos hijos, pero no creemos que Él nos acepte tal como somos con nuestras debilidades. Y hermano, quiere que le diga una cosa, somos aceptados por el Señor por el amor que Él nos tiene. Y que ese amor de Él nadie nos va a separar, nadie. Y por la gracia de Dios somos aceptados sin lugar a duda. Y yo, por medio de esa adopción en el Espíritu, yo puedo decirle a Dios que Él es mi papá, que Él es mi papito, como dice en la Biblia, Abba Pai, Abba Padre, en el nombre de Jesús. El tercer aspecto es de que el perdón es requisito indispensable para una persona ser liberada. Yo tengo que perdonar, yo no debo tener deudas de liberación de perdón. Si Cristo me perdonó, si Dios me perdonó una vez que yo nací de nuevo, me perdonó todos mis pecados y continúa perdonándome, porque la palabra dice en la primera carta de Juan, en su capítulo 1, en el versículo 9, dice que si tú confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Eso es para cristianos, porque a pesar de que nosotros recibimos al Señor y fuimos liberados y fuimos perdonados, hermano, lamentablemente seguimos pecando y tenemos pecados. Entonces, por esa misericordia de parte del Señor, hermano, nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos han ofendido. Yo no voy a hablar ampliamente sobre este punto porque yo prediqué en prédica anterior
sobre este aspecto del perdón, yo les recomiendo a cada uno de ustedes que vaya a nuestro canal de YouTube, Iglesia Paz Maturín, y ustedes van a poder escuchar la prédica correspondiente al perdón. Yo simplemente quería hacer 3 consideraciones. La primera consideración es que el perdón es obligatorio, es un mandamiento de Dios. Dios te manda a perdonar. Si tú no perdonas, no puedes recibir perdón. El perdón no es un sentimiento. Tú no puedes estar esperando que te venga un día las ganas de perdonar. No, ahora yo siento que voy a perdonar. No, mi hermano. El perdón es una decisión. La decisión la tomas tú. Tú eres responsable. No es Dios el responsable. La decisión eres tú. Tú tienes tu voluntad. Tú tienes tu libre albedrío y tú decides perdonar. Y la otra consideración es que el perdón, hermano, no es para beneficiar a la persona que te ofendió, que te abusó, que te rechazó. No, el único beneficiado eres tú. El perdón es para tu liberación. Si la persona te perdona o no, ya eso es cuestión de ella. Y él tendrá que rendir cuenta individualmente a Dios si esa persona no te perdona. El cuarto punto que quiero hablar acá es creer y confesar la palabra de Dios. Nosotros insistimos, hermano, que es necesario que nosotros como cristianos, desde apenas nacido, esa es la leche, tomemos leche espiritual. Cuando un bebé nace, nosotros lo primero que comenzamos a darle, la madre empieza a darle, empieza a amamantarlo, ¿verdad? Y esa leche espiritual es su alimento. Bueno, nosotros en la iglesia cristiana evangélica, el primer alimento espiritual que nosotros le damos a todo nacido, recién nacido espiritual, es la leche de la palabra. La persona tiene que comenzar a estudiar la palabra de una manera metódica, buscando primeramente la revelación de Jesucristo y del Padre. Entonces, cuando tú empiezas a leer los 4 evangelios, vas a conocer quién es Jesús, cómo nació Jesús, qué dijo Jesús, qué enseñó Jesús y todo lo referente a la vida de Jesucristo. Y de esa manera comienzas a crecer espiritualmente, porque el crecimiento espiritual se mide en función del conocimiento que tú tengas de Jesús. Una vez que tú tengas el conocimiento, el Espíritu Santo te lo va a revelar y tú vas a estar empoderado con el poder del Espíritu Santo para tú hacer las mismas cosas que Jesús enseñó. Es necesario que si tú tienes un problema particular, tú confieses palabras en contra de ese problema particular que favorezcan o que te ayuden a liberarte de esa circunstancia particular de rechazo que tú estás viviendo, que es el tema que estamos tratando. Tú necesitas estudiar la palabra de Dios. Tú necesitas meditar la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios es pensarla, repensarla, ¿verdad? Y que durante este proceso va a llegar el momento en que el Espíritu Santo te va a hablar. Tú vas a recibir de alguna manera una respuesta, ya sea por medio de la palabra escrita, ya sea por medio de una visión, ya sea por medio de alguien que el Señor te manda a hablar. Pero tú vas a recibir respuesta de eso. Lo importante es que tú te determines a cumplir con esa disciplina espiritual, no solo la lectura, la oración también. Entonces, yo recuerdo una situación particular, hermano, que yo viví, ¿verdad? En la que me atacó un espíritu de miedo. Yo comencé a orar, pedí al Espíritu Santo una palabra, el Espíritu Santo me dio una palabra, recuerdo que la escuché audiblemente en mi pensamiento, y esa palabra era era un espíritu de miedo, como les dije. La palabra que dice en el Salmo 23, que dice que aunque andes en valles de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo. Hermano, esa palabra se convirtió durante un tiempo en una palabra rema para mi vida, y cada vez que yo era asaltado, era atacado por ese espíritu de miedo, hermano, yo declaraba esa palabra. Está escrito, dice la palabra de Dios: espíritu de miedo, fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Yo renuncio a todo pensamiento de miedo y declaro que está escrito que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios estará conmigo. Dios no me dejará ni me desamparará.
Bueno, hermano, eso es simplemente un modelo de lo que podría pasar en el momento que tú estés tratando con tu problema particular. Este, hermano, el poder del Espíritu Santo, hermano, nosotros tenemos que buscar, ¿verdad? A través de la oración, a través del bautizo del Espíritu Santo, ser empoderados por el Espíritu Santo. La primera herramienta que nosotros recibimos, o unción que recibimos del Espíritu Santo, es el poder para ser transformados internamente. Una vez que somos bautizados por el Espíritu Santo, estamos recibiendo el espíritu de poder del Espíritu Santo para predicar la palabra y para activar los dones del Espíritu Santo, pero es cuestión de tu trabajo, ¿verdad? Desarrollar, practicar esos dones para que estos dones puedan ser desarrollados y activados. La oración en lengua es muy necesaria, muy importante en todo este proceso, tanto como la oración con el entendimiento, ¿verdad? Durante un proceso de liberación de espíritus de rechazo. Entonces, cuando tú eres bautizado, tú recibes el don del Espíritu Santo, y cuando tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, la misma palabra lo dice, que tu ego, el viejo hombre, fue crucificado junto con Jesús. Quiere decir que tú tienes poder para vencer el pecado, tú tienes poder para vencer cualquier espíritu que te esté oprimiendo o afligiendo. El último punto que yo quiero tratar acá es de que nosotros, hermanos, estamos en una posición de dominio. Nosotros tenemos una posición de dominio, y ¿saben cuál es esa posición de dominio? Los lugares celestiales, el cielo. Y ya se los voy a demostrar con la palabra. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 13, así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Dios, por su amor, y nosotros por nuestra decisión de declarar a Jesucristo como nuestro Señor, nosotros pertenecíamos al enemigo, al diablo, y fuimos trasladados al reino de la luz, y hoy nuestras vidas pertenecen a Cristo. Tenemos que tener eso muy claro. En Efesios capítulo 2 dice lo siguiente: y juntamente con Él nos resucitó. Jesucristo nos resucitó con Él. Acuérdese, cuando fuiste bautizado, moriste a la carne, resucitaste al Espíritu cuando fuiste levantado, y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros cuando oramos, estamos orando desde aquella posición en el cielo en Cristo Jesús. Jesucristo es nuestro intercesor. Nosotros oramos en el nombre de Jesús, y así tú estés aquí en la tierra, tú estás espíritu, alma y cuerpo aquí, tu espíritu está sentado en los lugares celestiales. Recuérdense que el espíritu es omnipresente. Cuando tú estás orando desde una posición de luz, de poder. Hermano, no te puedes olvidar de eso, y yo te aseguro que vas a tener la victoria sobre esa condición o de esa situación de espíritu de rechazo. Una vez que tú hayas pasado por un proceso de crucifixión, humillación, confesión, transparencia, arrepentimiento, renuncia, etcétera, si tú has pasado por ese proceso, tenlo por seguro que el enemigo va a contraatacar, y tú debes estar preparado y recordar todos estos principios que yo te acabo de explicar, y que tú tienes que renunciar. Si te recuerdas de aquel lugar, de los lugares, de las circunstancias por las que tú pasaste, cuando fuiste burlado, fuiste abandonado, fuiste rechazado o fuiste abusado, renuncia a esos lugares declarando que tú ya no perteneces a este mundo, y que tú en el nombre de Jesús rechazas todas estas circunstancias, perdonas a esas personas que te ofendieron, y tú vas a tener la victoria en Cristo Jesús. Hermanos, yo no soy partidario de oraciones modelo. La mejor oración es la que te revela el Espíritu Santo en el momento, la que te da de guía en el momento del proceso que tú puedas estar haciendo. Pudiésemos hacer una oración modelo, pero no es lo ideal. Lo ideal es que seas guiado
por el Espíritu Santo en oración. Entonces, yo lo que quiero es hacer una oración final por ustedes para que esta palabra, y vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesucristo, ahí mismo en sus lugares donde están, cierren los ojos, levanten la mano y vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesucristo. Yo declaro que esta semilla de esta palabra que acabamos de recibir, Señor, yo declaro que es sembrada en los espíritus de cada uno de ustedes y que esta semilla va a morir y va a dar fruto al 100 por 1. Y que esta semilla, esta palabra sirva de base para que muchos de ustedes desarrollen este ministerio de liberación y que puedan liberar a sus discípulos, puedan liberar a naciones en el nombre de Jesús. También, para terminar, yo quiero orar también declarando que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión con el Espíritu Santo y el amor del Padre sea con todos ustedes, declarando sobre sus vidas una semana de victoria, de cielos, de caminos abiertos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.